Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, iglesia. Qué bueno que podemos hoy celebrar nuevamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decía la pastora al comienzo, hoy es un día muy importante, porque hoy es el nacimiento de la iglesia. Día como hoy celebramos ese tiempo de Pentecostés, ese día de Pentecostés, donde estaban este grupo de discípulos después de la muerte de Cristo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y me gusta mucho este video que pusimos al comienzo, porque habla de la diversidad, porque habla de que aquel día el evangelio comenzó a ser extendido a toda lengua, a toda nación. Entonces hoy somos parte de una iglesia multicultural en un país multicultural, donde se hablan muchísimas lenguas. Pero qué bueno que hay una iglesia que es capaz de llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, más allá de los idiomas, más allá de las culturas, más allá de barreras que el hombre haya podido tener. El evangelio sigue extendiéndose a las naciones, y tú eres parte importante de eso. Yo quiero invitarte el día de hoy que me acompañes a una palabra que se encuentra en Juan capítulo 14, verso del 16 al 18. Juan capítulo 14, verso del 16 al 18, dice así la palabra del Señor: yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ven ni le conocen. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, sino que vendré a vosotros. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que tú estás con nosotros y en nosotros. Gracias por tu Espíritu en nosotros, que nos llena, que nos cambia y que nos enseña todo lo que debemos conocer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Después que estudiamos la palabra, encontramos que el pueblo de Israel tenía muchas celebraciones, las cuales habían sido instituidas por Dios para celebrar o para recordar momentos importantes de su historia. Cuando hablamos de la última semana de Cristo antes de la cruz del Calvario, recordamos que hace poco estuvimos hablando de la Pascua y cómo los judíos recordaban la Pascua, cómo los judíos recordaban aquella liberación del pueblo de Israel, y cada año fueron llevando este recordatorio de que fueron libertados por la mano poderosa de Dios. Pero después que el pueblo se asentó en Canaán, el pueblo comenzó a tener, esta fiesta comenzó a tener un significado mucho mayor que simplemente haber sido libertados, sino que esta celebración también era conectada con la fiesta de las primicias. Así que en aquellos momentos estamos viendo a un pueblo que no solo es agradecido y celebra a su Dios por la libertad que ha alcanzado, sino que da gracias a Dios por la tierra a la que le ha llevado y los frutos de esa tierra. Así que las fiestas de las primicias eran esto, eran los primeros frutos de la tierra, eran los primeros granos de la cosecha cada año que llevaban y presentaban delante de Dios. Eso es lo que pasó históricamente en la Pascua. En medio de aquella Pascua, como parte de aquel fruto, de aquel primer fruto, llegó Jesucristo. Llegó Cristo para morir por nuestros pecados. Y 50 días después, 50 es lo que significa la palabra Pentecostés, 50 días después de esta Pascua, Jesús les había dado una promesa a cada uno de ellos. Después que resucita les dice: no se vayan de Jerusalén, porque yo no los voy a dejar huérfanos, dice esta palabra. Dice Juan capítulo 14: yo voy a rogar al Padre de que Él les envíe un consolador. Él estará con ustedes. Jesús dice en otra parte: es bueno que yo me vaya, porque lo que va a venir ya no seré como yo, que estará cerca,
sino mandaré a mi espíritu que habitará dentro de cada uno de ustedes. Me gusta mucho este verso 18, dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Esta es la promesa que Dios le hace a sus discípulos justo antes de partir. Cuando ellos pensaban que a lo mejor estaban perdiendo a su padre, estaban perdiendo a su maestro, estaban perdiendo a su Mesías, Jesús les deja una última promesa: no se quedarán huérfanos. Cuando Dios te recibe como hijo, no es para dejarte. Cuando Dios te acepta, cuando Dios te compra con su sangre, no es para soltarte. Así que Dios dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y habitaré dentro de vosotros. Así que sabes, es interesante, porque históricamente 50 días después de la Pascua había una gran celebración que tenían los judíos. 50 días después, los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Así que 50 días después, Jerusalén estaba nuevamente llena de personas. Personas de varios lugares, de varias nacionalidades, de varias lenguas, que habían llegado específicamente hasta aquel lugar. Porque, sabes, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que unía todo. Era una fiesta que conmemoraba toda la travesía del desierto. Todo lo que habían pasado en el desierto, pero que habían llegado hasta donde Dios les prometió. Así que la fiesta de los tabernáculos para los judíos es una fiesta importante porque es el cumplimiento de la profecía. Es el cumplimiento de lo que Dios había prometido desde Abraham. Les voy a entregar una tierra. Lo que Dios promete lo cumple. Así que la fiesta de los tabernáculos es el cumplimiento de la profecía dada a Israel. De la misma manera, este tiempo fue el tiempo de Pentecostés. El tiempo en el que se cumple la profecía, la promesa de parte de Dios de yo estaré con ustedes. Pero había algo que Dios les estaba pidiendo. Dios les dice, no se vayan de Jerusalén. Dios les dice, no caminen solos, no caminen por el mundo huérfanos, no caminen por el mundo si yo no estoy con ustedes. Porque como su padre Abraham oró una vez diciendo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Jesús le está diciendo, el padre de ustedes, de la herencia que ustedes están recibiendo, sus antepasados, fueron antepasados que entendieron que uno no puede caminar sin la presencia de Dios. Fueron gente que entendieron que no hay bendición si no hay presencia de Dios. Así que Abraham dijo, no me quiero mover. Jesús ahora les dice, no se muevan, no caminen, no avancen si la presencia de Dios no está con ustedes. Así que esa Pascua fue el comienzo de la ruptura. Aquella Pascua era la libertad que iba a traer Jesús en la cruz, pero Pentecostés fue el cumplimiento de todo. Pentecostés fue la habilitación del cielo para que camináramos con su presencia. ¿Sabes lo que pasaba con los discípulos cada vez que no veían a Jesús cerca? Habían tormentas en el mar y estaban muertos de miedo. Cuando Jesús no estaba, salían corriendo a decir, ¿dónde estás? Se enfrentaban a demonios y no podían pelear contra demonios y corrían a Jesús y le decían, ¿qué hacemos? Estaba lleno de problemas y de situaciones cada vez que no veían a Jesús. Así que lo que el Padre viene a hacer es hacer su plan completo. Y aquel Cristo que fue el primer fruto de la Pascua, 50 días después, cuando se cumple el Pentecostés, cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos, entonces es el cumplimiento profético de que la presencia de Dios no nos va a abandonar, de que Él caminará conmigo a donde quiera que estoy. Así que ya no tengo que voltear, ya no tengo que sufrir del miedo cuando Jesús yo no lo veo. Por eso Pentecostés es tan importante, porque la iglesia sigue estando derrotada en muchos momentos.
cuando simplemente olvida que Dios vive en ellos. Porque muchas veces como humanos queremos seguir lo que vemos solamente. Es por eso que tantas personas se fabrican sus propios dioses, porque tenemos la necesidad de mirar y seguir lo que vemos y miramos. Así que para los discípulos esto era un reto, porque los discípulos ahora tenían que aprender a vivir por fe. Tenían que creer que Cristo vive en nosotros y que su Espíritu está en nosotros. Así que Pentecostés iba a ser esa finalización de lo que empezó en Pascua. Iba a ser el completamiento del plan divino que comenzó en el tabernáculo. Allí lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba preparando. Así que allí, en aquella fiesta, iba a venir la redención completa. Dios no te llama, te repito, para dejarte luego solo o sola. Dios no te llama para que las cosas se queden a media. Cuando Dios te llama es para completarte. Cuando Dios nos llama para hacer una obra, es para estar con nosotros en esa obra, para caminar con nosotros en esa obra y en lo que vamos a hacer. Me gusta mucho porque dice la palabra: yo rogaré al Padre y Él los dará otro ¿qué? Consolador. Y este estará con ustedes para siempre. El Consolador. Es una de las palabras que más hemos repetido años tras años. Esta palabra es una palabra que muchas veces se traduce en griego como la palabra parakletos. Y luego vamos a hablar un poco más de ella. Pero sabes, literalmente significa un defensor o un protector. Cuando hablamos de la palabra parakletos, es una palabra que tiene un significado diferente de lo que muchas veces nosotros entendemos por la palabra consolador. Porque cuando hablamos de la palabra consolador, muchas veces estamos pensando en alguien que te consuela las lágrimas, alguien que te consuela en tus momentos difíciles, alguien que te trae consuelo cuando estás en medio de una batalla, cuando estás en una adversidad. Pero la palabra consolador en su original, la palabra parakletos, abarca mucho más que simplemente consolar nuestras lágrimas y nuestras heridas. Es mucho más que esto, porque la palabra, mira para acá, es un prefijo que se forma de dos palabras. La palabra para, que significa junto a, y luego la raíz de la forma del verbo kletos, que significa llamar. Por lo tanto, parakleto significa literalmente alguien que es llamado a estar junto a otro. Así que sígueme aquí un momento. Parakletos significa somos llamados o Él es llamado a estar junto a nosotros. Pero lo que significaba en aquellos momentos es muy distinto a lo que tú y yo pensamos hoy. Porque parakletos era una palabra que se usaba muchas veces para referirse a un abogado. Pero no solo un abogado cualquiera, sino para referirse al abogado de la familia. Aquel que estaba disponible 24 horas del día, que lo ibas a llamar cuando tenías cualquier tipo de problema, iba a estar presente para ayudarte en medio de tu problema. Ese estaba dispuesto, estaba al servicio en todo momento. Pero va mucho más allá, porque cuando vemos esto en nuestra cultura occidental el día de hoy, muchas veces podemos pensar o entender, ok, entonces el Espíritu es ese abogado que puedo llamar cuando estoy en problemas. Es ese abogado que puede ayudarme en una situación X que estoy pasando. Pero cuando Jesús les pide al Padre que va a enviar al Consolador o al Parakletos, no simplemente está diciendo les voy a mandar a alguien que les va a sanar sus heridas cuando están lastimados, aunque sí lo hace. No simplemente está diciendo después que tú estás roto te voy a mandar al Consolador. No simplemente es una palabra y una oración de Jesús diciendo cuando se metan en problemas los voy a mandar un abogado. Lo que Jesús le está enseñando es mucho más que eso. ¿Sabes por qué? Porque es que cuando hablamos de la palabra parakletos, tenemos que entender en el momento y el contexto que Jesús las estaba diciendo. Jesús las estaba diciendo justo en el momento que los iba a dejar solos. Los iba a dejar solos en un mundo hostil
que iban a sufrir persecución como Él la sufrió, que iban a sufrir muerte como Él la sufrió, que iban a sufrir todo tipo de adversidades y problemas. Así que hay un contexto muy específico de lo que Dios está diciendo. La palabra que tenemos hoy como consolador en nuestras Biblias es una palabra que fue traducida al español, sacada de su original en inglés. Se fueron traduciendo las versiones a la Biblia hasta llegar a nuestro español. Pero la versión inglesa, King James, habla un poquito más, o nos da un poquito más de versión de lo que significa realmente la palabra paracletos o consolador. Porque la versión King James traduce literalmente usando la palabra comforter. ¿Y sabes lo que significa literalmente? Mira aquí un momentito conmigo. Comforter se deriva de la palabra latina confortis, que constaba de un prefijo llamado com, que significa con, y una raíz fortis, que significa fuerte. Así que en consecuencia, originalmente la palabra contenía el significado de con fuerza. Había una actitud de fuerza, había una actitud de violencia muchas veces. Entonces míralo ahora diferente conmigo en este contexto. Cuando Jesús está hablando, le está diciendo: les voy a mandar al consolador, les voy a mandar al comforter, les voy a mandar a ese que viene a ustedes, no solo a limpiar sus heridas, sino a alguien que va a venir a pelear por ustedes. Alguien que viene a estar al lado de ustedes, a enfrentarse a lo que viene. Porque vienen batallas, porque vienen adversidades, porque vienen circunstancias difíciles. Pero yo no solo, dice Jesús, voy a mandarles ayuda después que hayan peleado y estén llenos de heridas y estén dando gritos. El Dios que tenemos es alguien que me consuela cuando yo tengo heridas, pero que también está conmigo mucho antes de la batalla. Es alguien que me prepara para el futuro. Es alguien que está conmigo antes, durante y después de una batalla. Jesús no es el tipo de Dios que te dice: ¿sabes qué? Enfréntate tú solo y si sobrevives, aquí estoy para curarte. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no simplemente es un hospital, aunque lo es. La iglesia también es un ejército. Es un lugar donde aquellos que están rotos sí son sanados, son restaurados. Pero el Dios que tenemos es un Dios que está con nosotros para pelear junto a nosotros. Así que cuando estamos hablando del Pentecostés, estamos entendiendo en este contexto que lo que Jesús les dice a ellos es: yo no los voy a dejar solos. Si van a enfrentar obstáculos, si van a enfrentar adversidades, si van a tener todo tipo de batallas, pero no van a estar solos. Yo no los voy a dejar sueltos a su suerte. Para los 2 o 3 que sobrevivan, entonces sean la iglesia. Lo que Jesús dice es: el que va a vivir dentro de ustedes va a ser alguien fuerte. La victoria que yo demostré ahora en la cruz, la victoria que yo he demostrado ahora resucitando y venciendo a la muerte, ese mismo espíritu va a venir aquí. El espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, que empezó a romper con fuerza las tinieblas, a romper las aguas y a salir la tierra fuerte. Aquel espíritu que desde el principio ha estado en cada momento. Aquel espíritu que estuvo sobre Sansón dándole fuerza sobrenatural. Aquel espíritu que estuvo sobre tantos valientes de Dios en tantos momentos. Es el mismo espíritu, le dice a Jesús, que yo voy a poner en mi iglesia. Por eso es que Cristo dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Y eso no está hablando de mi violencia, no está hablando de mi forma, no está hablando de mis palabras, está hablando de su poder. Por eso dice Cristo, por eso cuando hablamos de Hechos capítulo 2 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Lo he dicho en otras ocasiones, te lo repito hoy. Esta palabra poder es la palabra que se deriva del griego dunamis, que es la misma raíz de la palabra dinamita. Recibirás la capacidad de crear un cambio. No sé si alguna vez
has manejado fuera del estado hacia Carolina del Norte, a todas estas partes llenas de montaña, Pensilvania, todos estos lugares llenos de montaña, cómo rompen una montaña al medio para construir una carretera. Una montaña enorme. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Fácil, dinamita con ella. Porque la dinamita tiene la capacidad de romper y expandir aún aquello que parece imposible de mover. Pero Jesús usa la misma metáfora. Ayúdame, Amaya. Jesús usa la misma metáfora. Jesús en su metáfora dice que nosotros recibiremos ese poder, la capacidad del cielo. Escucha bien, la capacidad del cielo, la capacidad celestial para que pase cosas en lo terrenal. Recibiremos la autoridad del cielo para que pase cosas aquí en la tierra. Así que esto, ¿sabes?, es más importante de cualquier cosa. Por eso es que Jesús les cambia todo. Mira Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo sé que te conoces este texto y lo has leído 1,000,000 de veces, ¿ok? Pero ven aquí conmigo un instante, porque hay un poquito aquí que a lo mejor nunca has visto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Es decir, ten paz, tranquilo, confía. Porque en el mundo vas a tener aflicciones, tribulaciones, problemas, enfermedades, guerras, mentiras, batallas, traiciones. Pero estad confiado, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes lo interesante de esto? Es que hay otras versiones que dice tengan valor. Hay otras versiones que se traduce esta frase como tengan valor. En medio de las tribulaciones tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Y sabes lo interesante es que cuando Jesús dice ten valor, no te está dando una promesa vacía. Cuando Dios te dice ten valor, no te está diciendo allá tú con tu suerte. Cuando Dios te está diciendo ten valor en medio de las tribulaciones, de las adversidades. El problema es que hoy seguimos teniendo problemas con una iglesia que pierde su valor porque sigue peleando batallas con sus manos. Pierde el valor porque se da cuenta que el enemigo que tenemos es mayor que nosotros. Porque tú no puedes contra él. Porque yo no puedo contra él. Cuando yo creo que yo soy capaz de derrotar a Satanás, las cosas me dejan de funcionar. No tengo la capacidad. Yo no tengo la capacidad de reinar el infierno, de tener millones de siervos. Yo no tengo la capacidad de pasar lo espiritual a lo material. Yo no tengo la capacidad que tiene un ángel. Yo no tengo la capacidad de derrotar a Satanás y a sus adversarios, y a sus seguidores. No tengo la capacidad. La iglesia no tiene la capacidad. Y cuando Dios te dice ten valor, no te está diciendo pelea batallas con tus manos. No te dice pelea batallas con tus armas, con tus estrategias, porque no puedes. Cuando Dios te dice ten valor, te está diciendo ten valor porque yo vencí primero. Ten valor porque yo estoy contigo. Así que cada vez que encuentro a una iglesia que le habla a un Dios que está lejos en el tercer cielo, que sus oraciones son a un Dios que está tan distante, es una iglesia que pierde cada batalla. Pentecostés es un recordatorio de alguien que está cerca en mí. Así que puedo tener la confianza y la seguridad, y puedo tener el valor basado en sus promesas, no en mis habilidades. Puedo tener valor, puedo animarme, puedo tener confianza, porque Él ha vencido al mundo. Así que yo quiero invitarte que el día de hoy terminemos con este tipo de oración. Una oración que diga: Espíritu, conforta. Espíritu, cambia a la fuerza lo que hay en mí. Rompe las barreras, rompe esas montañas, rompe las rocas, rompe aquellas barreras. Hay gente que está demasiado tiempo
como Lázaro dentro de la tumba. Hay gente que espiritualmente, como Lázaro, dice, bueno, ya tenía mal olor. Pero cuando hablamos de poder, es un poder que proviene del cielo, que no es para unos pocos, es para todo aquel que lo quiera. El poder de poder remueve la piedra. El poder de quita la piedra. El poder de Lázaro sal fuera. El poder de una promesa cumplida. Sí que hay una canción muy antigua de cuando yo era muy pequeño, que hoy queremos terminar cantando esta canción, porque es una canción que quiero que más que la cantes, la ores conmigo. Siempre digo esto porque cuando cantamos por cantar perdemos el tiempo en una melodía, pero oración es creer lo que estamos diciendo. Por eso la Biblia dice orar con el entendimiento, es decir, entiende lo que estás diciendo, porque eso es la fe, es creer lo que estás proclamando, lo que estás declarando. Así que yo quiero invitarte a que cantes conmigo, pero más que esto, creas en lo que vamos a decir hoy, lo que vamos a declarar, y podamos declarar esta canción que dice: Espíritu Santo, ven sobre mí.